y algunos casos clínicos, o sea, algunos casos clínicos de ruidos cardíacos, lo que no entró en el primer parcial. Entonces, para que den una repasada a esos temas, o sea, realmente ruidos cardíacos, radiografías de las presentaciones que dieron están bien, realmente el examen, todos son como pequeños casos clínicos, o sea, no son cuestiones así de que teórico. Y electros, no es la mayoría, pero sí, o sea, son varios electros. Últimamente es ritmo, frecuencia, eje eléctrico QRS y nada más, onda P normal, cuál es la onda P anormal, o sea, cuánto debe durar, cosas de ese estilo, onda P y las generalidades del QRS también, o sea, cuánto dura normal. Y cuestiones de ir haciendo también, creo que hay unos 2-3 casos clínicos que les preguntan de electro, pues, o sea, ir integrando cómo se vería, no sé, o sea, el electrocardiograma que van a ver en el examen no necesito que hagan diagnóstico electrocardiográfico, nada más contestar las preguntas, que todas son de ritmo, frecuencia, eje. Entonces, pero hay algunos casitos clínicos para que vayan integrando toda la información. O sea. Entonces, sí hay algunas preguntas de lo de hoy, de lo de pruebas de esfuerzo, sobre todo a quién se la pides, a quién no. Y lo mismo para el ultrasonido, o sea, pero todo como en pequeños casos clínicos. Ahorita lo vamos a mencionar, entonces, pues adelante, empiecen el grupo. López Santiago, Tehuitli López, Medina Alfaro, Andrade Hernández, Sánchez Vivas y de los Santos Rodríguez. Si hay alguien más, ahorita me avisan, pero según yo esos son. Doctor, ¿ya se ve? Sí, ya, adelante. ¿Me escucha? Hola. Sí, adelante. Bueno, doctor, compañeros, buenos días. Nosotros somos el equipo 3 y nos tocó el tema de ultrasonido, mapa y Holter. No se ve la diapo, pero... Bueno. Estos son los 3 temas que... la siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, estos son los 3 temas que nos tocaron. Ultrasonido, mapa, Holter, y pues realmente vamos a ver lo que son algunas de las técnicas pues básicas y incluso de las más usadas dentro del diagnóstico cardiológico. Ya a lo largo de la presentación pues iremos viendo y aunando más en cada una. Realmente estos son conceptos básicos los que están ahí en la diapositiva. La siguiente, por favor. La siguiente. Esa. Bueno, yo le voy a explicar lo que es el ultrasonido. El ultrasonido es una de las técnicas que más se usa en el diagnóstico para cardiología y esto debido a que es una técnica que realmente no es invasiva, tiene muy bajos costos, además de que no representa ninguna cuestión de invasividad por parte de esta técnica. Al ser solamente ondas de sonido, pues no hay ninguna contraindicación tan específica. Y ahora empezamos con como la forma en la que funciona. El ultrasonido realmente funciona por medio de un transductor y este transductor está hecho por un material piezoeléctrico. Este material funciona por medio de contracciones y expansiones y esto pues va a generar vibraciones que a su vez van a generar ondas de sonido. Estas ondas de sonido van a oscilar a cierta frecuencia, que es lo que vamos a conocer como ciclos, y se van a calcular por medio de ciclos por segundo. El promedio va a ser de 20 a 25,000 y cada 1000 ciclos se van a denominar un hertz. En la imagen que tenemos aquí podemos ver ahí el transductor y como una analogía que podemos utilizar es que tenemos una carretera y la pelota, vamos a dejar correr una pelota y esta solamente se va a mover cuando choca con algo. Así lo podemos ver. El transductor va a generar una cierta vibración por medio de ondas de sonido y esta solamente va a rebotar y va a ser interpretada por el oscilador que podemos ver ahí, que se llama modo A.
y el modo B. La única diferencia entre estas dos es que en el modo A lo vamos a representar por medio de espigas y en el modo B se va a representar por medio de puntos o medios hipoecoicos o hiperecoicos, siendo los hipoecoicos o colores más claros cuando estas ondas de sonido rebotan. Así es, o sea, bien, ahí perdón que te interrumpa, pero bien, es importante aquí, ya lo dijiste todo, lo de que conozcan el transductor, o sea, cómo funciona el transductor. Efectivamente tiene ahí un material piezoeléctrico que son como unos cristales muy pequeños, y bueno, al momento de encender la máquina emites las ondas que ya dijeron, ¿no? Que ya les explicó el compañero, que son ondas de ultrasonido, chocan con los tejidos, cada uno de los tejidos reverbera las ondas de una manera diferente, o sea, el tejido músculo del corazón rebota las ondas de ultrasonido a una frecuencia distinta a la de los huesos del tórax, el esternón, o la piel, o el aire, o el tejido pulmonar. Cada uno reverbera diferente, y eso en radiología o en imagen hablamos de ecogenicidad en ultrasonido, unos más hipoecoicos, hiperecoicos o hipoecogénicos, según sea más brillante o más opaco. Pero bien, o sea, nada más aquí punto clave: transductor, materiales piezoeléctricos que están adentro de esa máquina, y bueno, la máquina del eco se encarga de convertir ya la información, o sea, la onda que le rebotó de los tejidos hace otra vez vibrar los cristales piezoeléctricos y se convierte en una señal eléctrica y ya se va a la máquina. Pero bien, bien explicado. Eso es realmente lo que quería que mencionaras. Adelante, a ver si... Bueno, ahora otra parte importante es la que está en la parte inferior de la imagen, que nosotros al momento de que deslizamos este transductor lateralmente, pues podemos capturar otra porción de la imagen. Esta porción de la imagen se va a llamar ecocardiograma modo M. Y, o sea, en base va a ser lo mismo, solamente que vamos a tener una visión lateral, longitudinal de la imagen. En esta imagen podemos ver de izquierda a derecha, son 1, 2, 3 y 4, y podemos ver según el transductor hacia dónde esté dirigido, vamos a ver diferentes porciones del corazón. Siendo la 1, pues principalmente el ventrículo derecho, la 2, aurícula izquierda y ventrículo endocardio del ventrículo izquierdo. La 3, endocardio de la aurícula izquierda. Válvula mitral, el haz ultrasónico son las rayas, ¿no? Las rayas, ahí señálalas si puedes. La raya del haz ultrasónico va atravesando a ese nivel el corazón. Haz ultrasónico 1, mueves un poquito el transductor y ahí te lo vas llevando. Así puedes estar escaneando, pues, así como un abanico. Pero según ese haz ultrasónico, lo que va chocando es lo que te va representando en la imagen. Esa imagen que tienes ahí es del libro del Dr. Guadalajara. Así como también de las clásicas para explicar el modo M. Modo M fue de los primeros. Modo A, luego B y luego el modo M. Todavía se usa, adelante. Pero sí, por ahí vas y es válvula mitral, aurícula. Por supuesto que esto es de cardiólogos, pero es bien que lo expliques. Adelante. Sí, gracias, doctor. Bueno, la siguiente, por favor. Ahora, como parte de las imágenes más conocidas, pues tenemos la que es en 2 dimensiones. Esto, pues, realmente solamente va a variar según por donde lo veamos. Y principalmente tenemos 4 ventanas en donde vamos a tener diferentes perspectivas de vista del corazón. Vamos a tener la vista apical, la paraesternal, la subcostal y la supraesternal. Esa imagen que tenemos en el lado izquierdo, que es la vista de 4 cámaras, pues es de las más usadas. Y esa la podemos conseguir por medio de una colocación del transductor de forma subcostal. Aquí, pues, realmente podemos ver una gran cantidad de patologías, podemos hacer muchos diagnósticos, desde septum interauricular, o la morfología de este septum puede cambiar en personas pues, con sobrepeso, en intubados. Y en otras, se siguen usando pues otras ventanas. La apical, por ejemplo, es para ver estenosis. Se puede usar la que tenemos ahí, que solamente está representada de forma
esquemática pues es la paraesternal y es pues usada para diferentes diagnósticos. La siguiente, por favor. Ahora, la ecocardiografía de Doppler tenemos dos formas, la pulsada y la forma continua. Realmente la forma en la que funciona este tipo de técnica pues va a ser por medio del fenómeno físico del efecto Doppler. Si recordamos o hablamos un poco en lo que era el efecto Doppler, este es un efecto físico, un fenómeno físico que consta de el cambio de la frecuencia según la posición del oyente, en pocas palabras. Nosotros, afortunadamente, pues vamos a ser un oyente estático, sin embargo, el movimiento que vamos a percibir por parte del flujo del corazón y de las diferentes estructuras va a ser diferente. Y nosotros, haciendo uso del reflejo de estas ondas, vamos a ser capaces de calcular y de ver, incluso calcular los flujos y movimientos que existen. En el lado izquierdo tenemos lo que es un Doppler continuo. Este Doppler continuo, la diferencia entre el Doppler continuo y el Doppler pulsado es que el transductor en el Doppler continuo va a ser capaz de transmitir y de recibir ondas y frecuencias. ¿A qué se refiere con emitir y transmitir? Debido a que en el Doppler pulsado, una vez que sale una onda, no se va a transmitir otra hasta que esta onda regrese, que es lo que nos va a dar esta imagen en espigas que tenemos en el lado derecho. Siguiente, por favor. A ver, quédate ahí tantito, porque eso es súper importante. Atrás, ahí son los tres modos. Ahí ya dijiste el bidimensional o el 2D, que es el que veíamos en las diapositivas previas. Ese es como que el primer modo, el modo en el que lo estás viendo en tiempo real. Una vez que generas una imagen de 2D que con adecuada técnica, que te permita ver todas las cavidades, que técnicamente esté bien la imagen, ahí esa imagen la puedes detener o la puedes congelar y sobre esa imagen, sobre esa anatomía, vas a poner la función de Doppler pulsado, Doppler continuo. O sea, para crear estas ondas de velocidades, de flujos de sangre hacia y desde el transductor, o sea, los flujos que se acercan al transductor, flujos que se alejan al transductor, está, digamos, en la imagen de la izquierda, los piquitos o las pirámides que son de la línea de base hacia arriba, esas están hacia el transductor, ¿verdad? Y las que están hacia abajo son que se alejan del transductor. El mismo fenómeno lo puedes aplicar en cualquier parte del cuerpo. En la parte de la imagen del lado derecho es un Doppler pulsado, color y pulsado y 2D. La imagen acá que se ve como una espiga y luego algo de interferencia. Esas son velocidades de una arteria, o sea, igual y el transductor lo colocaron sobre una poplitea o sobre una femoral. ¿Me explico? Entonces, es un principio físico, como bien dice, que se puede aplicar en cualquier parte. En el corazón, obviamente, aquí lo usamos para medir esas velocidades y sus flujos de sangre y con eso calcular las severidades de las estenosis valvulares, las repercusiones de las insuficiencias valvulares. En fin, para el diagnóstico usamos esto, hacia dónde están los flujos, qué tan rápido van, qué características tienen, y todo esto en imágenes de 2D, de Doppler pulsado, y la que ibas a poner a continuación. Adelante. Buenos días. Bueno, yo les voy a hablar sobre Doppler color. Este tiene como objetivo pues de representar un mapa de colores del flujo sanguíneo, superpuesto normalmente a una imagen bidimensional o al modo M que ya había explicado mi compañero. Esta pues es una herramienta para visualizar, como ya había dicho, flujos. Es un método complementario. Nos ayuda para representar las velocidades de flujos mediante una codificación de colores, como se ve en la imagen, y pues esta nos va a brindar información acerca de su magnitud, dirección y sentido del flujo. Normalmente en la forma de Doppler pulsado, la velocidad se le aparecerá en la parte superior del ecógrafo. Y bueno, aquí rápidamente para explicar, sabemos que por convención el flujo que se aleja del transductor se va a codificar de azul, como se ve en la imagen de aquí.
y las velocidades altas y el flujo turbulento que existe va a ser de una amplia gama de colores. Mosaico. El que se acerca es en rojo. Así el color, eso es la importancia, esto que mencionas, o sea, todo lo que se ve en rojo es sangre que se está acercando hacia donde tienes el transductor. Entonces, la importancia de que sepan dónde estás poniendo el transductor, qué estás interrogando, o sea, qué flujos. El transductor no es lo mismo que lo pongas en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular, así como en el ápex del corazón, con el lazo ultrasónico dirigido hacia arriba, o sea, hacia la base del corazón, a que si lo pones en la línea paraesternal izquierda, segundo espacio intercostal, o sea, digamos ahí como en el foco aórtico, ahí tienes el transductor. Ese es un eje largo paraesternal que decían. Entonces, los flujos van a cambiar de color según dónde esté posicionado el transductor, pero este principio aplica, que es el que dice, o sea, azul es flujo que se aleja del transductor, rojo es y cuando se ven mosaicos de colores, eso implica turbulencia. Hay turbulencia ahí y eso generalmente es patológico. CIB, CIA, lo que sea, cualquier condición. Adelante, sí. Sí, bueno, las ventajas es que pues resulta útil para identificar aceleración y turbulencia, como había dicho usted. Y bueno, aquí, no sé si se ve la imagen, es un ejemplo. Cuando hay una insuficiencia valvular, el reflujo retrocede a gran velocidad, haciéndose turbulento y se ve en mosaico, como se ve en esta imagen. Y bueno, este estudio es básicamente para la estenosis, cuando hay estenosis. Y bueno, continuando con el ecocardiograma 3D, esta comparación del bidimensional se consigue usando un transductor matricial que emite y recibe bases de ultrasonidos en 2 dimensiones, y lo que permite adquirir un conjunto de datos piramidales, como se ve aquí en la imagen, en 3 dimensiones. Y pues estas son obtenidas en tiempo real con una mayor resolución temporal y espacial, con la que se puede pues obtener una visualización real de la anatomía y la patología cardíaca. Es importante recalcar que existen sondas matriciales para uso transtorácico y transesofágico, que vamos a explicar después de esta diapositiva. Sus aplicaciones clínicas, pues es que nos ayuda mucho para el volumen y función del ventrículo, ya que se basa en una adquisición de imágenes más precisa y completa de la superficie pues endocárdica. Y existen pues 2 métodos para calcular el volumen y función. La suma de discos, la cual consiste en crear una serie de discos desde la base hasta el ápex. Es esta imagen. Y pues básicamente se suman para calcular el volumen. Y en esta imagen de aquí abajo, la inferior izquierda, es igual a otro método, pero es el método volumétrico que se basa en la suma directa de los píxeles que se encuentran dentro de los bordes. Y bueno, pues esto se recomienda su uso porque su precisión es mejor, y aunque no está disponible pues en muchos lugares, pues si se tiene es mejor pues usarla. También nos ayuda para la valvulopatía mitral, ya que permite definir pues la anatomía normal, principalmente por un estudio transesofágico. Otros de sus usos es para malformaciones congénitas y puede tener especial utilidad pues en una planificación quirúrgica, ya que se pueden visualizar las estructuras mejor que en una bidimensional. Y bueno, Sí. aquí... Sí, 100%. O sea, estos sí son softwares muy sofisticados, muy caros, pero sí los hacen ya en todos los hospitales. O sea, en todos los hospitales generales o de tercer nivel tienen máquinas de ultrasonido que pueden hacer reconstrucciones tridimensionales. Habitualmente sí es con ecocardiogramas transesofágicos, o sea, con una sonda transesofágica, paciente sedado. Y sí, obviamente, en esto en esto nos basamos para planear el tratamiento, ya sea intervencionista o quirúrgico, de muchas patologías congénitas, como dicen, o valvulares. O sea, realmente
sí nos basamos mucho en estas imágenes para planear y para dirigir el tratamiento de valvulares, de congénitos, de mucha patología. Pero sí, son softwares caros, ¿verdad? Son estudios bastante costosos. Sí, y pues aquí tenemos un ejemplo donde se ve una evaluación de la comunicación interauricular, pues por ecocardiografía tridimensional, con aproximación transtorácica a la izquierda y transesofágica a la derecha, que veremos a continuación. Y bueno, el ecocardiograma transesofágico. Pues este es un método alternativo también para obtener imágenes. Y aquí se va a utilizar un transductor ecocardiográfico transesofágico que está constituido por un endoscopio flexible, normalmente pues suele ser de 60 a 110 centímetros de longitud y un diámetro pequeño. En la punta va a tener un transductor electrónico para ofrecer una imagen bidimensional con un ángulo de 90, aunque también había leído que ya había tridimensional, igual sí. se le podía agregar flujo de color. Sí, todo, o sea, puedes hacer un eco prácticamente igual, nada más que con la sonda transesofágica, o sea, nada más cerca, porque chequen dónde está la sonda transesofágica. Ahí en la imagen, que es también del Guadalajara, está prácticamente en la punta de la sonda, donde está el número 3 romano, exacto, esa es la punta de la sonda, está prácticamente tocando la aurícula izquierda, o sea, y esos haces los puedes mover ahí, está mucho más cerca, pues la imagen es mucho más nítida, pero pues es técnicamente más difícil, obviamente, o sea, tienes que, no en todos lados, pero idealmente debes de tener al paciente bajo sedación, ¿verdad? Sedación ligera, sedación consciente. Algunos hospitales los hacen con el paciente completamente despierto, o sea, pero pues es bastante desagradable. Imagínate en la sonda, es prácticamente hasta el estómago, o sea, ahí está casi abajo, ya está el esfínter gastroesofágico, o sea, entonces, en cirugía, obviamente, de corazón, mucho, obviamente, ahí está el ecocardiografista, el cardiólogo ecocardiografista, dentro del quirófano, con la sonda adentro del paciente, en el esófago, mientras el cirujano está entrando, ¿verdad? Entonces, a veces, casi siempre se usa en quirófano, en cirugías de corazón. Sí, como había dicho usted, el paciente pues se suele preparar con un ayuno ya sea de 4 a 6 horas y pues se puede realizar de forma ambulatoria en pacientes que ya estén ingresados y pues como había dicho, pues la mayoría necesita anestesia tópica, normalmente pues lidocaína, y suele administrarse también por vía intravenosa un colinérgico para reducir las secreciones orofaringeas y ya posteriormente pues sedación intravenosa, que se suele realizar con midazolam o fentanilo intravenoso. Esta imagen del Guadalajara nos habla de los planos de corte. Según el Guadalajara nos dice que hay 3 cortes básicos. El eje corto a nivel del corazón, que es el número 1, el corte de 4 cámaras, el número 2, y el eje corto. No, eje transgástrico, perdón, el número 3. Y esta otra imagen es del Brandwald. Nos lo divide como esofágico superior, esofágica media y transgástrica. Y bueno, como había dicho, pues es más complicado, ya que tenemos que estar moviendo pues el transductor aquí para girar a la derecha, girar a la izquierda. Y bueno, dependiendo de estos cortes, podemos visualizar diferentes estructuras. Por ejemplo, en el eje de corto de 4 cámaras, pues se puede ver pues, la válvula aórtica, el nacimiento de las coronarias, las venas pulmonares, las orejuelas, la bifurcación de la pulmonar. Y pues en el de 4 cámaras, la salida del ventrículo izquierdo. Sus indicaciones, pues normalmente es para diagnósticos de aneurisma aórtico, disección de la pared torácica, cuando hay trombos mal adheridos, y placas ateriomatosas pues en la pared aórtica. Las ventajas es que pues, como había mencionado, es útil en las intervenciones quirúrgicas. Y pues de mayor resolución pues para estas estructuras. Pues es útil para terapia intensiva. Y también muy útil para, bueno, en cardiología, una de las principales, que es de hecho la pregunta clásica de los exámenes,
es para descartar la presencia de trombos intraauriculares o dentro de la aurícula izquierda. O sea, necesitas eso en caso de que estemos planeando una cardioversión eléctrica en un paciente, ¿me explico? En un paciente que tiene fibrilación auricular o taquicardia auricular rápida, que queremos cardiovertir eléctricamente, es decir, con un choque, tratar de regresarlo al ritmo sinusal. Al momento de hacer eso, de esta maniobra, al momento de la descarga, si hay algún trombo alojado en la aurícula izquierda o en la aurícula izquierda, y el momento de la descarga hacemos que se desprenda y viaje, o sea, eso ocasionamos un EBC grande, ¿verdad? O sea, se va a las carótidas, se va al cerebro, pero entonces siempre es para nosotros para descartar o confirmar la presencia, porque por el eco transtorácico, que lo van a ver abreviado por ahí, ECO-TT, ECO-TT, transtorácico, significa ECO-TT, el ecocardiograma transtorácico, no se alcanza a ver muy bien, ¿verdad? Porque está lejos, ¿verdad? La aurícula izquierda del tórax, o sea, queda más lejos del transductor. Y entonces, acá con el transesofágico, pues hay mucho más nitidez de la aurícula izquierda, entonces lo usamos para descartar mucho la presencia de trombos en la aurícula izquierda, ya sea en cualquier contexto, pues. Esa es una de las importancias de esto. Continúo. Aquí hay algunos ejemplos de los cortes. Por ejemplo, pues es en forma bidimensional transesofágico, es de 4 cámaras. Podemos ver la aurícula derecha, la aurícula izquierda y los 2 ventrículos. De aquí ya es a 90 grados y nos ayuda a visualizar pues aurícula izquierda y ventrícula izquierda. Y pues este es otro ejemplo, es eje largo de 3 cámaras. Y esas proyecciones pues son óptimas para la valoración del ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda y la válvula mitral. Y pues obviamente pues hay más cortes. Pero este es como un ejemplo. Sí, adelante. Continúa. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una imagen ecocardiográfica tridimensional transesofágica en tiempo real, magnificada, de una válvula mitral normal. Desde la perspectiva del cirujano o en vista en face, tanto en diástole como en sístole. Y pues podemos visualizar mejor los segmentos porque es como tener el corazón pues en vivo. Completamente, lo dijiste en tiempo real, o sea, realmente sí es esto una maravilla y técnicamente es muy difícil, ¿verdad? O sea, hacer ecocardiografía, estos estudios es una subespecialidad, hay que hacer un año de imagen o de estudios de ecocardiograma para tener los números y poderlos hacer bien, o sea, estos que estás mostrando. Son reconstrucciones muy buenas, tridimensionales, tiempo real, transesofágicas, exactamente. Y por último, esta imagen son ejemplos de prolapso valvular mitral con uso pues, de imágenes ecocardiográficas transesofágicas igual 3D magnificadas en tiempo real, las de la izquierda, y su relación por ecocardiografía bidimensional. O sea, sí se ve la diferencia totalmente. Y pues bueno, la imagen superior muestra un prolapso que es la flecha pequeña y la ruptura de la cuerda tendinosa se señala con la flecha grande. Y en la inferior, la flecha muestra el prolapso que abarca el segmento que aquí dice de P3 a A3 y la línea punteada es donde se hace el corte para obtener esta imagen bidimensional. Ese es como un ejemplo para aplicación clínica. Okay. Bueno, esta tabla es un resumen como en general de las patologías que se pueden diagnosticar por medio de los diferentes estudios y realmente pues va a depender en algunos casos de la ventana a la que estamos aproximándonos. Pues por ejemplo en la ecocardiografía en 2 dimensiones, o sea, podemos ver desde pericarditis, podemos ver insuficiencias valvulares, me faltó poner hipertrofias. En ecocardiografía de Doppler, pues igual podemos ver en general problemas con el flujo, desde insuficiencias valvulares, regurgitaciones, igual con el Doppler de color.
Y en el ecocardiografía de Doppler se considera como uno de los diagnósticos primordiales a la hora de enfermedades congénitas del corazón. Y pues ya como había comentado usted, de que la ecocardiografía transesofágica pues, se tiene que utilizar principalmente para descartar la presencia de trombos en la aurícula izquierda. Sí, acuérdense que aquí cada vez lo vamos a ver más, o sea, estudios de ultrasonido ya en cualquier lado, exacto, o sea, ahí están las imágenes de 2D en tiempo real, siempre está el paciente conectado a un electrocardio, a un monitor, pues, para estar viendo dónde está la sístole, la diástole, ahí ven un trazo, una línea verde, es el electro, para ir viendo, ¿no? Cuando estás en sístole, cuando estás en diástole, sobre el tiempo. Y pues bueno, es de todos los días, o sea, pero a lo que voy es de que ya podemos hacer ecos con el celular, pues, o sea, ya hay algunas aplicaciones, algunos interfaces, ya hay algunas ondas que se conectan directo acá al teléfono, al smartphone, y ya realmente ya puedes hacer eco ahí en cualquier paciente. Pero si no sabemos lo que estamos viendo, que estamos buscando, o sea, es un malo, o sea, a lo que voy a decir que cada vez lo van a estar viendo más, ¿verdad? Ultrasonido, para todo. Pero hay que saber qué estamos buscando, si no, sería como un mal uso. Entonces, pero bien, adelante, continúen, vamos a seguir con lo demás. Tener el otro tema, no sé si tengan más de eco. Ándale, ajá, Holter, bien. Adelante. Bueno, el Holter es un registro electrocardiográfico continuo. En este registramos de forma continua toda la actividad eléctrica del corazón. Bueno, que se transmite hacia la piel mediante los electrodos y se registra toda esta actividad y queda almacenada pues en un dispositivo electrónico, que es lo que denominamos el Holter. Este estudio es de especial importancia en aquellos pacientes que presentan lipotimias o síncope. Bueno, ya que los pacientes con síncope pues suelen tener, tienen pérdidas bruscas del conocimiento, pues requieren un estudio mínimo que consiste en la monitorización continua durante 24 o 48 horas del ritmo del corazón para ver si realmente existe un trastorno de conducción, una bradi o una taquiarritmia. Es decir, un enlentecimiento del pulso o una aceleración del mismo como causa pues de la pérdida del conocimiento. Bueno, este registro continuo de electrocardiograma se puede llevar a cabo mediante una grabadora que es accionada por baterías. Esta registra en una cinta magnética la señal electrocardiográfica, en una o dos derivaciones también electrocardiográficas. A la grabadora se le conectan 3 cables que provienen de la cara anterior del tórax del paciente y en las cuales se envía la señal electrocardiográfica que será grabada. Este registro puede llevarse a cabo en 12, 24 o 72 horas continuamente. Usualmente se obtienen durante 24 horas. La cinta grabada es procesada posteriormente por un analizador especial capaz de editarla rápidamente, lo cual facilita enormemente el cuidadoso análisis, tanto cualitativo, que es qué tan frecuente se puede presentar la arritmia, o cuantitativo, qué tipo o tipos de arritmia se han presentado. Y ya el trazado será interpretado por un cardiólogo. Sí, o sea, como dices, la máquina o el dispositivo interpreta todo lo que registró, así como un electro que arriba te arroja algunas conclusiones o algunas te calcula los ejes, así como el electro trae esa información, también los holters, pero sí tiene que ser interpretado por un médico cardiólogo porque hay que darle esa interpretación. No sé si ahorita o han visto una hoja de reporte de Holter, pero trae muchos datos. Holter toma muchos datos, así como dices, ¿verdad? O sea, no nada más frecuencia cardíaca, pero sobre todo tiene mucho que ver lo que el paciente estuvo haciendo durante el día, si tuvo unos síntomas y si eso se correlacionó con algo que se haya visto ahí en el Holter. O sea, te puedes imprimir los trazos de las 24 horas o un resumen, en fin, hay diferentes modalidades de Holter, 12, 24 horas exacto. ¿Sí? Adelante. ¿Puedes cambiarlo tú? Bueno, el monitor se puede utilizar principalmente para diagnosticar problemas en el ritmo cardíaco. También cuando comienzas a tomar un medicamento para
el corazón y para después de un ataque cardíaco. Y se puede diagnosticar fibrilateo auricular, taquicardia auricular multifocal, palpitaciones, taquicardia supraventricular, razones de un desmayo, bradicardia y taquicardia ventricular. ¿Puedes cambiarle? ¿Cómo se realiza? Se le va a pedir al paciente que se quite la ropa de la cintura para arriba, que se retire las joyas y todos los objetos que pueden interferir con la lectura. Luego se va a preparar la piel y se van a situar los electrodos previamente conectados a los cables. Después se le va a facilitar al paciente una hoja de registro con los cuidados, los síntomas y donde debe notar también las actividades que realice. Cabe recalcar que el paciente va a realizar su vida completamente normal durante el periodo que tenga este dispositivo. Después del tiempo en el que va a tener el dispositivo, debe acudir al médico para que se le retire y se extraiga toda la información recabada. Siguiente, por favor. ¿Qué factores intervienen? En esto, pues, la proximidad de los imanes, detectores de metales, los cables de alto voltaje y aparatos eléctricos. También pueden interferir fumar y algunos fármacos. La transpiración excesiva también puede afectar de cierta manera porque puede hacer que se aflojen o se desprendan las derivaciones y no conlleva ningún riesgo. Si acaso la aplicación prolongada puede irritar el sitio de aplicación. Siguiente, por favor. Bueno, hay 4 tipos de Holter, que es el de 24 a 48 horas, que sus indicaciones están para alteraciones del ritmo cardíaco, trastornos derivados de cardiopatía isquémica, valoración de cambios en la medición del paciente, sospecha de alteraciones en el funcionamiento de dispositivos de estimulación. Y está el de eventos, que sus indicaciones son para síntomas sugestivos de determinadas arritmias paroxísticas, y el de 7 días, que es para trastornos del ritmo de tipo paroxístico, en los que el Holter de 24 horas a menudo no puede detectarlo. Y está el implante subcutáneo, que es para síncopes recurrentes cuyos estudios electrofisiológicos no han dado un diagnóstico cierto, y en lo que se desconoce la causa de los mismos. ¿Puedes cambiarle? Por favor. Están bien, realmente esas son las indicaciones precisas, o sea, cuando estás buscando en el paciente algún síntoma como, bueno, síncope ya sería muy extremo, que una taquicardia te provoque un síncope, o sea, sería una taquicardia muy sostenida, muy rápida, pero esas sí son las indicaciones. Es molesto para el paciente tener ahí la máquina conectada y los electrodos conectados 24 horas, ¿verdad? No se diga 7 días. Y luego el de eventos paroxísticos, pues igual y no le dio en esas 24 horas que se lo puso, pues el síntoma, no se mareó, no tuvo la lipotimia, no tuvo las palpitaciones, y entonces el estudio sale, digamos, normal. O a veces ya están tomando tratamiento y no lo suspendieron, o sea, hay que suspenderlo. Ese tipo de detalles, o sea, técnicamente tienen sus dificultades, pero esas son las indicaciones. Bien, adelante. Bueno, la utilización del Holter como prueba diagnóstica en arritmias auriculares va dirigido fundamentalmente a pacientes con síntomas como palpitaciones, arritmias auriculares, síncope o presíncope, disnea y sensación de mareo. Bueno, la indicación del Holter deberá ir acompañada de toda la información necesaria adyacente, como lo es la historia clínica y los fármacos habituales del paciente. Bueno, entre los tipos de arritmias auriculares que podemos encontrar tras la lectura de un Holter es la fibrilación auricular, que la importancia principal del hallazgo de esta arritmia es su asociación a eventos tromboembólicos a corto plazo y también a un deterioro funcional de aurículas y ventrículos. Es fundamental la elaboración del inicio y del final, así como su relación con los síntomas del paciente. Por ejemplo, pueden aparecer episodios iniciales de taquicardia auricular relativamente regulares,
precediendo a la fibrilación auricular, y también pueden tener un final con una pausa sinusal que podría sugerir una disfunción sinusal, ya que muchas veces la fibrilación auricular es parte de la enfermedad del nodo sinusal. Bueno, también están las taquicardias supraventriculares, que son arritmias que pueden ser asintomáticas o con aparición de síntomas de forma breve y o paroxística, con lo cual un electrocardiograma rutinario no las detectaría. A veces tampoco es suficiente un Holter de 24 horas y se utiliza como complemento del Holter de eventos o como alternativa al Holter de 7 días. Las más frecuentes son las que se usan en una vía accesoria y las que se producen por reentrada nodal seguidas de la taquicardia y el flóter auricular. Bueno, también está la enfermedad del nodo sinusal, que clínicamente puede cursar de manera asintomática o con síntomas como síncope, presíncope y pérdida de memoria. La importancia de la obtención del registro electrocardiográfico continuo radica en que todo este pueda aparecer de manera intermitente. En el Holter puede observarse bradicardia sinusal, paro sinusal, bloqueo sinoauricular y episodios alternantes de bradicardia y taquicardia, que se conoce así al síndrome de bradicardia-taquicardia. En los casos en los que los síntomas son menos frecuentes y tras valorar otras pruebas diagnósticas, el Holter implantable subcutáneo sería una buena alternativa. Y por último está el bloqueo auriculoventricular, que es especialmente en bloqueos de segundo grado tipo 2 y de tercer grado, que pueden ocasionar síntomas como síncope o presíncope en personas que tienen patología cardíaca o bloqueo de rama, sobre todo si se puede asociar la sintomatología. ¿Puedes cambiarle, por favor? Bueno, en la evaluación de arritmias ventriculares va dirigido fundamentalmente a pacientes que presentan síntomas como palpitaciones, mareos, síncope o presíncope, disnea, dolor en el pecho, debilidad y diaforesis. También pueden aparecer síntomas neurológicos como isquemia cerebral transitoria. Las taquicardias ventriculares no sostenidas idiopáticas tienen su origen la mayoría en el tracto de salida del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo. Son las que obtienen más beneficio del Holter, tanto para el diagnóstico como para evaluar la efectividad del tratamiento. La detección de estas taquicardias sostenidas o no sostenidas en pacientes con anomalías genéticas pueden indicar un riesgo elevado de muerte súbita. Estos trastornos pueden ser intermitentes o asociarse a determinadas actividades de la vida diaria. Por ejemplo, mientras duerme el paciente, en el caso del síndrome de Brugada. Por todo esto, pues el Holter electrocardiográfico puede ser de gran ayuda para su diagnóstico. Y la isquemia miocárdica, la angina de Prinzmetal y su relación con arritmias ventriculares. Estas también pueden ser documentadas mediante el registro electrocardiográfico, el ambulatorio que es el Holter. Y también podemos evaluar la efectividad de los fármacos antiarrítmicos. Siguiente, por favor. Déjenme nada más enseñarles un reporte de Holter. Mira, voy a compartir una pantalla para que vean lo que es un reporte de Holter normal. O sea, es lo que habitualmente... ¿Me están viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? Esto es normalmente, así lo vemos nosotros. Esto, y atrás lleva todo un librito de los trazos, ¿no? O sea, esa es la hoja frontal y traes de como, no sé, 20, dependiendo de la duración de los trazos, todo el electrocardiograma, o sea, datos del paciente. Pero así nos vamos sobre la frecuencia cardíaca, todo esto. ¿Cuál fue la mínima? ¿Cuál fue la máxima? ¿Cuál fue el promedio en 24 horas? ¿Cuál fue el promedio por hora mínima? ¿Promedio máximo por hora? Todos los latidos que hubo y bueno, si hubo algún evento. En cuanto al toque ventricular, si las hubo, cuántas fueron pareadas, cuántas fueron en taquicardias, digamos, sostenidas, cuál fue la máxima, cuál fue la mínima, a qué frecuencias, o sea, en cuanto a la ectopia, en cuanto a la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ciertos parámetros que nosotros ahí medimos, ¿verdad? Este parámetro de variabilidad de frecuencia cardíaca ha tenido un auge así últimamente, o sea, entre
habla mucho de la salud del sistema nervioso autonómico, pues, de las condiciones de condición física. Pues. En cuanto al segmento ST, podemos durante ese trazo, tenemos mucha información para ver todo, ¿no? Cómo se comportó el segmento ST, si hubo depresiones, elevaciones, prolongaciones, acortamientos, lo cual es esperado, ectopia supraventricular, o sea, como que por partes se va analizando esto. En cuanto a las pausas, o sea, ya lo decían ahí, lo comentaban, pacientes con síncope o pacientes con bradicardias sintomáticas, por bloqueos a veces avanzados, esto ahí nos hace el diagnóstico, porque a veces en el electro no se ve prolongaciones de QT, los síndromes genéticos, esos que decías, el síndrome de Brugada o el síndrome de QT largo congénito, aquí lo podemos estudiar y nos imprimen trazos, o sea, si hubo trazos de taquicardia supraventriculares, a qué horas la fue, si el paciente tuvo o no síntomas, hay una parte ahí donde él te pone el paciente, sí, y si lo puedes correlacionar, entonces ya uno ya pone las conclusiones. El estudio fue ritmo tal, se mantuvo en tal, no hubo eventos, si hubo pausas, etcétera. Pero este es el reporte habitual que nosotros utilizamos. Pues. A ver, continúen, Iván, con mapa, ¿verdad? Bueno, ahora les vamos a hablar de MAPA, que es monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Y como conceptos importantes, bueno, MAPA, como se les dijo, monitoreo ambulatorio de la presión arterial. La presión arterial, como ya sabemos, es la tensión ejercida por la sangre que circula sobre las paredes de los vasos sanguíneos. La hipertensión, presión excesivamente alta de la sangre sobre la pared de los vasos. La hipertensión enmascarada es una presencia de presión arterial normal en la consulta médica y unas cifras mediante mapa de presión arterial diurna mayor a 135/85. Y el fenómeno de bata blanca, la presión arterial en la consulta es más alta que el promedio, son cifras distintas que las tomadas en casa o de forma ambulatoria. Hace referencia a que ciertas personas se ponen como nerviosas en presencia de un médico y por eso las cifras son más altas. La siguiente. Bueno, ¿qué es el MAPA? Es un estudio simple y no invasivo que consiste en un equipo que de forma automática va a tomar la presión en el día y en la noche. Nos va a dar valores promediados sin interferir con el estrés de la consulta. Por esto, varios expertos consideran que es la manera ideal de hacer diagnóstico y mantener un control. Es la única forma de identificar hipertensión arterial durante el sueño, es un marcador importante para un riesgo de infarto y una hemorragia cerebral. La siguiente. Bueno, pues hablando del procedimiento, es importante mantener ampliamente instruido al paciente sobre las medidas generales y de importancia para el estudio. Principalmente se coloca un brazalete en el brazo no dominante de cada paciente y dicho brazalete estará unido al dispositivo que realizará las mediciones. Este dispositivo se mantendrá con el paciente en todas sus actividades, sin interrupción en ningún momento del día. Y es muy importante mencionarle al paciente la necesidad de relajar el brazo en el que se encuentra el brazalete para evitar mediciones erróneas. Y bueno, también se le entrega al paciente, junto con este aparato, una bitácora donde deberá registrar cualquier otro dato de importancia, ya sean síntomas o alguna actividad extra que haya realizado durante el día. Siguiente, por favor. Bueno, es lo mismo, aquí mostramos cómo no se debe elevar demasiado el brazo y no debes interrumpir tus actividades cotidianas, pero tampoco debes hacer cosas excesivas, pues, para que no haya monitoreo erróneo. Aún no existe un consenso sobre el número específico de mediciones en las 24 horas, pero más o menos hay como un promedio. Siguiente, por favor. Bueno, hablando de los resultados, para considerar un estudio como aceptable, se deben tener por lo menos 20 mediciones válidas durante el día y 7 durante la noche. Esto pues tras el periodo de las 24 horas que el paciente se mantiene con el monitoreo. Y actualmente para realizar un diagnóstico de hipertensión arterial mediante esta técnica que es el MAPA, se deben tener mediciones con presión arterial durante las 24 horas con valores mayores o iguales a 130/80. Siguiente, por favor. Bueno, con
las mediciones para el diagnóstico se tienen mediciones en el periodo diurno con valores mayores o iguales a 135/85 y durante el periodo nocturno con valores mayores o iguales a 120/70 milímetros de mercurio. Sí, esto que comentas es si fuéramos a utilizar el mapa como herramienta para diagnosticar hipertensión así de primera vez. Si hay cortes, son esos que mencionas. Porque en términos generales el mapa no es así de todos los días que lo usamos para diagnosticar hipertensión, o sea, lo hacemos con las mediciones del consultor o con las del automonitoreo, pero sí hay cortes para diagnóstico por mapa, son esos los que mencionas. Adelante. Sí, siguiente. Bueno, pues en la utilidad clínica, como ya lo dijo el doctor, principalmente se habla de casos para diagnóstico de hipertensión arterial con un difícil diagnóstico, principalmente con sospecha de la hipertensión a pesar de tener mediciones normales en consulta o a pesar de mediciones altas en la misma consulta, que son los fenómenos que se mencionaron al principio, que es hipertensión enmascarada e hipertensión de bata blanca. También se indica para realizar mediciones durante el sueño. Bueno, pues cuando se tiene sospecha de la hipertensión arterial, no hay como que otro estudio que te pueda dar las mediciones durante el sueño y ya con esto se indica un diagnóstico más acertado de la hipertensión arterial. Siguiente. Bueno, ahora vamos al tratamiento de la hipertensión. Cabe destacar que depende de cada paciente y depende de las observaciones que tenga el médico, asimismo va a ser el tratamiento recomendado, pero por ejemplo algunos fármacos que son indicados para la hipertensión, pues como ya sabemos son los diuréticos, los calcioantagonistas, los beta bloqueadores, los ARA2 y los IECA. Asimismo, el médico le va a hacer modificaciones higiénico-dietéticas al paciente, como sería la reducción del peso, ajustes en su dieta, un ejercicio regular, cese del tabaquismo si es que el paciente consume tabaco y eliminar el consumo de alcohol. Y pues ya creo que sería todo por nuestra parte. Sí, realmente el mapa, aquí el punto clave es que el mapa se reserva para pacientes que de difícil diagnóstico, así como dicen, o sea, fenómeno enmascarado, que en la casa están asintomáticos o normales y en la consulta vienen hipertensos con algo de síntomas. Y bueno, para considerar eso, será esa cuestión o una cuestión de hipertensión nada más nocturna en las noches, pacientes que predomina su hipertensión por las noches por algún motivo de la enfermedad, y eso hay que tratarlo de una manera un poco distinta, hay que tener otras consideraciones ahí en cuanto a dosis y horario de los fármacos, si es que le vamos a dar. Entonces ya se usa para pacientes, para ese tipo de cuestiones, cambio de tratamientos, pacientes que no se controlan o que le estás buscando ya una causa de hipertensión secundaria o algo más, algo más rebuscado, pero no, pues era eso, no me consigo decir algo más del mapa. Lo importante es ver cómo la presión se comporta durante el día, o sea, cuál es el punto del mapa. Pues la hipertensión tiene una variabilidad, así como una frecuencia cardíaca en la mañana, en la tarde, en las noches, según sea nuestra actividad física basal, lo que estemos haciendo en ese momento, u otras condiciones, pero el mapa nos da promedios, promedios de sistólicas, promedios de diastólicas, nos pone algunas curvas, las curvas son estas, o sea, realmente no son tan complicadas, o sea, la curva roja demuestra la presión sistólica durante estas horas del día, acá está en la zona. Sistólica, diastólica y la presión media, también pues, frecuencia cardíaca, si está integrado, pero esas son las consideraciones que hay que tener, o sea, qué diferencias hubo entre ambas dos, o sea, cómo están las variabilidades. Pacientes que andan hipertensos en la noche, lo esperado, lo fisiológico es que descienda la presión arterial. Una vez que terminamos actividades físicas, que el eje neurohumoral está un poco ya menos activado, ya bajemos la actividad, el tono simpático igual, y ya en la noche. Entonces hay pacientes que en la noche andan
hipertensos y en la mañana no, en fin, es para ver esas cuestiones, pero ya son pacientes reservados, o sea, no es a todo mundo que los tengamos que poner mapa, aparte es algo pues incómodo, tener el manómetro cada hora, cada 2 horas, o sea, realmente no es tan cómodo, así que como lo anuncian. Yo creo que vamos a darle con el otro tema para ver qué podemos cubrir. Es decir, sí, adelante. De repente es prueba de esfuerzo y medicina nuclear. Sí hay que ver algunos de esos puntos. Digo, si no está listo el equipo, sí, o sea, porque sí hay que puntualizar 3, 4 conceptos de pruebas de esfuerzo y medicina nuclear para que sepan de qué se trata esto. Sí, adelante. Hola, doctor, buenos días. Buenos días, doctor. Vamos a comenzar con lo que es la exposición de prueba de esfuerzo en medicina nuclear. Siguiente, por favor. Bueno, para empezar vamos a definir primero lo que es la prueba de esfuerzo. Esta consiste básicamente en someter al paciente a un ejercicio físico que va a cumplir con las características de ser progresivo, controlado y cuantificable, para de esta manera poder verlo en algún monitor, en el papel, por ejemplo. Lo vamos a ver representado para poder estudiarlo y vamos a estudiar principalmente lo que son las respuestas del aparato cardiovascular al proceso fisiológico del ejercicio en un escenario de máximo esfuerzo. Bueno, hablando un poquito de la historia, empieza desde 1918, cuando Einthoven reportó en el electrocardiograma una depresión del segmento ST. Y el primer protocolo que se tiene de prueba de esfuerzo es el llamado test de Master, que fue en el año de 1929. Después, en 1940 se detalló bien el empleo del electrocardiograma. En 1950 se introdujo el tema en lo que refiere a las pruebas de esfuerzo, que un papel que jugaba muy importante en lo que es la frecuencia cardíaca, y esto fue por parte de Wood. En 1951 se introdujo la banda sin fin, que como vamos a ver es uno de los métodos empleados para realizar lo que es la prueba de esfuerzo. Posteriormente, en 1956, Bruce describió el test estandarizado basado en la fisiología del ejercicio, como vamos a ver más adelante. Esto de acuerdo a la New York Heart Association. Y finalmente, hablando un poquito de lo que es medicina nuclear, en 1971, Zaret empleó radiotrazadores para la evaluación del estado cardiovascular. Siguiente, por favor. Bueno, hablando del esfuerzo, de la prueba de esfuerzo, perdón, vamos a tener que va a ser como un círculo, ¿no? De acuerdo a los procesos que vamos a ver van a ser por etapas. Vamos a tener una fase de ejercicio dinámico, posteriormente un tiempo, un intervalo de reposo. En este tiempo se va a lograr lo que es la recuperación. Después de esto tenemos nuevamente ejercicio dinámico y este es el círculo en el que se basa la prueba de esfuerzo. Siguiente, por favor. Ok, ahora hablando un poquito de la fisiología del ejercicio, vamos a tener que, ante el ejercicio dinámico, que lo vemos ahí en banda o en una bicicleta, que pues es una de las pruebas que se usan
el ergómetro y la banda sin fin, vamos a tener a nivel de sistema nervioso, vamos a tener una disminución en el tono vagal, que recordamos que está activo cuando tenemos un estado de reposo. Y vamos a tener un aumento en el tono simpático, que pues va a ser como respuesta al ejercicio. ¿Esto cómo se va a ver reflejado? Va a haber una demanda de energía de los músculos ejercitados, va a aumentar en gran medida y por lo tanto también va a aumentar el consumo de oxígeno total en el organismo, lo que nos va a traer como consecuencia a nivel de los vasos una vasodilatación y una mayor extracción de oxígeno. Todos los tejidos van a requerir un aporte mayor de oxígeno y por lo tanto va a aumentar el retorno venoso. Y ahí esto ya cardiovascularmente lo vamos a ver reflejado como un aumento en el gasto cardíaco. ¿Por qué? Por el aumento de la frecuencia cardíaca a causa del aumento del tono simpático y de volumen sanguíneo por el retorno venoso. Y de igual forma, una demanda aumentada de oxígeno del miocardio por el trabajo que requiere hacer. Y arterialmente en las coronarias vamos a tener un aumento del flujo. Siguiente, por favor. Sí, ¿se escucha bien? Sí, adelante. Es muy importante esto, lo de a quién vas a hacerle la prueba de esfuerzo de evaluación. Sí, bueno, como dice el doctor, aquí hay que poner mucha atención porque las pruebas de esfuerzo pues sí van a ser importantes como pronósticos más que nada. Entonces también es importante saber a qué pacientes, las características de los pacientes, los antecedentes de los pacientes, sobre todo para pues estas pruebas, porque son sometidas a esfuerzos cardiovasculares. Y en un paciente que no esté cardiovascularmente estable, pues, o con ciertas limitaciones o con antecedentes, ya de isquemias, infartos, etcétera, pues hay que tener cuidado. Entonces, para eso vamos a revisar más que nada esta parte de la evaluación del paciente. Por ejemplo, es importante la valoración del paciente antes de realizar la prueba de esfuerzo, más que nada con el fin de evaluar indicaciones de la prueba, adecuaciones de la modalidad. Eso lo revisaremos más adelante. Esta evaluación anterior a la prueba adquiere gran utilidad de información obtenida sobre todo en lo que es historia médica. Aquí tenemos principalmente dos tablas. Una que dice contraindicaciones absolutas y otra en contraindicaciones relativas. En las absolutas vamos a tener, por ejemplo, el infarto agudo de miocardio en 2 días, o 2 días después, angina inestable de alto riesgo. Esto es muy característico porque el paciente enseguida lo va a referir. Arritmia cardíaca incontrolada con compromiso hemodinámico, endocarditis activa, estenosis aórtica grave sintomática, insuficiencia cardíaca descompensada, embolia infarto pulmonar agudo, miocarditis o pericarditis agudas, discapacidad física que excluye una prueba segura y adecuada. En el Braunwald, estos nos aparecen como contraindicaciones absolutas. Sin embargo, también hay contraindicaciones relativas. En las relativas vamos a encontrar, por ejemplo, estenosis conocida del tronco coronario principal izquierdo, estenosis aórtica moderada, correlación incierta con síntomas, taquicardias con frecuencias ventriculares incontroladas, bloqueo cardíaco completo adquirido, miocardiopatía hipertrófica con gradiente de reposo grave y deterioro mental con capacidad de cooperación limitada. Dale tantito para atrás. Estas son raras, o sea, pero sí son, ¿verdad? Las contraindicaciones, así tal cual. Son absolutas y relativas. Pero, por ejemplo, más frecuente es que no vi, por ejemplo, hipertensión descontrolada. O sea, muy frecuente que el paciente, cualquiera se hace una prueba de esfuerzo en banda, ¿no? Cualquiera se quiere subir a la banda, pero en parte de nosotros o del médico quien la vaya a evaluar o lo vaya a hacer, que el paciente tenga capacidad física, sobre todo la última de la primera caja ahí de contraindicaciones absolutas, discapacidad física que excluye o sea, si tú subes a un paciente que no tiene condición física o que tiene un problema de artrosis de las rodillas o de cadera, tú lo subes a una banda, ¿verdad? Y se cae, ¿verdad? O sea, se lastima o tiene algún problema. Ya no se diga las demás, ¿verdad? Porque son un poco raras, pero quizás estenosis aórtica, por eso
si auscultas al paciente y tiene un soplo de estenosis aórtica y uno como quiera lo sube a la banda, pues eso es grave, ¿verdad? O sea, el paciente puede hacer arritmias ventriculares, fibrilar y morir ahí en el esfuerzo, ¿verdad? O sea, hacer muerte súbita. Pero entonces eso es muy del médico, ¿verdad? Pero muy frecuente el paciente que no tiene condición física para hacer esos ejercicios, que lo quiere o siente que lo puede hacer, sí se puede, ¿verdad? Protocolos bajos, creo que más adelante lo van a mencionar, protocolos para pacientes mayores o con ciertas limitaciones funcionales, eso sería lo adecuado. Pero ver eso sobre todo, ¿no? Las contraindicaciones. Y nada más, adelante. Aquí nomás ¿la puedes regresar, por favor? Sí, lo de la hipertensión, que vienen a veces hipertensos en la mañana. Oye, me tomo un medicamento, no voy a hacer una prueba de esfuerzo. O sea, subes al paciente a la banda en reposo, llega en la mañana y está con 160, 100. Y con eso lo vas a subir a hacer ejercicio. O sea, realmente no sería muy buena idea. O sea, lo esperado es que se hipertense más todavía. Entonces creo que por ahí había un corte de TEA. No sé si lo van a mencionar, pero sí había un corte para cuánto. Bueno, más que nada, aquí vamos a tomar en cuenta cuatro valoraciones, 4 características muy importantes que van a ser, primero, valorar la indicación, o sea, de quién está proveniendo la indicación de hacerse, en este caso, la prueba de esfuerzo. No si es del médico general a un especialista, en este caso. Es importante eso. Ajá, y para qué se quiere. En otro rubro tenemos valorar la modalidad de la prueba de esfuerzo. Eso es muy importante porque vamos a mencionar más adelante las variaciones, los protocolos, como ya dijo el doctor. Valorar la capacidad del paciente para realizar ejercicios, muy importante esto, si hay condición, si no hay condición, si está obeso, si no está obeso, si tiene antecedentes de hipertensión, como ya mencionamos, de problemas cardiovasculares, eso es muy importante, y determinar si existen contraindicaciones, o sea, después de la valoración ya global, por decir de alguna manera, que ya se le hizo al paciente, a lo último, checamos esto, de contraindicaciones absolutas y relativas ya muy específicas, como dijo el doctor. Siguiente. Y bueno, aquí tenemos lo que son criterios más que nada para evaluar al paciente, como ya lo dije anteriormente, diagnósticos y antecedentes médicos. Deberá revisarse diversos diagnósticos, entre ellos enfermedad cardiovascular, enfermedad arterial coronaria, conocida, existente, infarto de miocardio anterior o revascularización coronaria, arritmias, síncope o presíncope, enfermedad pulmonar como asma, enfisema, bronquitis, embolia pulmonar. Esto, pues es más que obvio, ¿verdad? Que tenemos que checarlo como antecedentes médicos del paciente. La prueba de esfuerzo a lo largo de los años se ha catalogado más que nada como una buena prueba pronóstico para personas que tienen enfermedad arterial coronaria. Sin embargo, lo define el Braunwald como prueba pronóstico, más no como prueba de diagnóstico. Esto es muy importante recalcarlo. Y bueno, también antecedentes de enfermedad cerebrovascular, accidentes cerebrovasculares, enfermedades arteriales periféricas, embarazo, obviamente, enfermedad musculoesquelética, neuromuscular o de articulaciones. Síntomas. En esta parte de los síntomas, más adelante revisaremos un apartado donde dice en qué momentos a lo largo de la prueba de esfuerzo, si el paciente refiere ciertos síntomas, hay que suspenderla, porque esto es muy importante. Porque, por ejemplo, puede que el paciente, como dijo el doctor, llegue con una tensión arterial normal por la mañana, realizaste la prueba de esfuerzo y durante la prueba de esfuerzo sienta cierta sintomatología. Puede sentir disnea, puede sentir palpitaciones, angina, molestias en el tórax. Y, por supuesto, si el paciente nos refiere antes de la prueba, esos síntomas definitivamente son contraindicaciones absolutas, no lo podemos subir a la banda a realizarse esa prueba. Factores de riesgo de enfermedad aterosclerótica, hipertensión, diabetes, lo que ya comentamos. Si el paciente no tiene enfermedad arterial conocida, determinar la probabilidad de enfermedad arterial coronaria antes de la prueba.
Siguiente, por favor. Otros criterios a valorar serían enfermedad, hospitalización, intervención quirúrgica recientes, dosis de medicación y pautas posológicas, lo que ya comentaba el doctor, si toman antihipertensivos, a qué hora los toma, se lo tomó antes de la prueba, todo eso. ¿Ahí va a agregar algo, doctor? No, adelante. Capacidad para realizar física, que es sumamente importante, presión arterial en reposo, en sedestación y predestación. Esto es importante, tomarla antes, durante y después. Bueno, de todos modos, a la hora de subir a la banda se le pone le estás tomando la presión a cada ciertos intervalos, o sea, lo tienes conectado le van a estar tomando al electro y al manómetro de presión, o sea, la tienen conectado el brazalete. Realmente eso es lo incómodo, es que me estaba acordando de cuando hacíamos las pruebas de esfuerzo en el instituto. Las bandas que teníamos había así como 6, ¿no? Los pacientes programados, y bueno, entonces había que, ya que tienes al paciente arriba dando los primeros pasos, no todas las máquinas toman la presión arterial automática, o sea, o no tenían funcionando, entonces uno tenía que estar, y el paciente corriendo o haciendo fase 2, fase 3 y ya corriendo, y tú tenías que estarle tomando la presión a ciertos intervalos. Pero entonces técnicamente acomodar al paciente tiene su chiste. Adelante, sí. Lo que comentaba el doctor, durante la prueba, obviamente el paciente va a estar conectado a un electro de 12 derivaciones estándar, entonces por lo tanto podemos estar checando ahí cualquier anormalidad, se le va a estar checando obviamente la frecuencia, el número de pulsaciones por minuto, todo eso durante cierto tiempo, que es lo que marca los protocolos. Auscultación del corazón, de pulmones antes y después, exploración relacionada con trastornos ortopédicos, neurológicos u otros problemas. Esto de trastornos ortopédicos, trastornos musculoesqueléticos, es importante checarlo antes, porque durante la prueba puede que eso sea un impedimento o más bien una indicación de suspensión de la prueba, sin que necesariamente sea un problema relacionado con algo cardiovascular, más bien ortopédico, algo relacionado con que le estaba molestando cierto músculo, por ahí hay algo externo más que nada. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí son las indicaciones para suspender la prueba, o sea, indicaciones para suspender prueba o para indicaciones absolutas y relativas, pero eso ya es de los trazos, es que ahí lo vas a mencionar, ¿no? O sea, que empieces a ver alteraciones, que sean ya criterios para iniciar. Obviamente se suspende poco a poco, ¿no? Sí, aquí vamos a mencionar más que nada lo que ya le comentaba, indicaciones para finalizar la prueba de esfuerzo, cuando el paciente definitivamente va a pedir, o por lo que estamos viendo en el monitor del electrocardiograma, vamos a indicar nosotros, ¿no? Bueno, en este caso el especialista, obviamente, porque pues... Sí, o sea, lo tienes que estar viendo, por eso siempre tiene que estar bajo vigilancia médica, o sea, estas pruebas no las pueden hacer alguien que no sea médico, porque necesitas saber cuándo pararla, ¿verdad? Ya sea que estás viendo la presión que lleva en 230, 120, o estás viendo que el paciente, porque a veces el paciente te dice, no, sí puedo, y tú ya estás viendo algo acá electrocardiográfico que te está indicando que la suspendas, o al contrario, ¿verdad? A veces el paciente te dice, ya no puedo, y tú de que no, tantito, todavía no llegas a las frecuencias, ¿verdad? Que necesitas. Necesitas llegar a cierta frecuencia, ¿no? Necesitas llegar a ciertos umbrales, a ciertos consumos metabólicos para poder hacer diagnósticos. Y si al paciente no lo llevas a ese esfuerzo, la prueba es no diagnóstica, no concluyente, entonces no sirvió pues, para hacer por lo menos diagnóstico. Entonces hay que balancear muy bien eso, ¿verdad? O sea, cuándo pararla, si no has llegado a la meta. Si ya llegaste a la meta, bueno, pues ya, ¿verdad? Ya lo puedes parar realmente, ya tienes lo que querías. Si el paciente puede dar más, adelante, pero si no,
tienes que estar viendo al paciente siempre, ¿verdad? Preguntándole, hay inclusive una escala ahí de que se las ponemos enfrente mientras está haciendo el ejercicio. Estoy hablando de banda, porque puede haber ciclo en bicicletas o ciclo con brazos, ¿verdad? Diferentes modalidades. Entonces ya es territorio de cardiología de rehabilitación cardíaca. Y los puedes hacer en diferentes momentos de paciente sano que viene a, no sé, a un check-up y quiere saber su salud. Ahí la indicación pronóstica, que es bueno que lo mencionaras, se usa para también saber qué estado, o sea, qué riesgo tiene de presentar eventos cardiovasculares mayores a largo plazo. Se usa para eso en pacientes sanos o lo puedes usar en pacientes enfermos, ¿verdad? Pacientes ya infartados, ya con antecedentes de cardiopatías previas que estuvieron hospitalizados, ya los dieron de altas y empieza el periodo de la rehabilitación. Hay que hacerles una prueba de esfuerzo para ver, ir titulando eso, la rehabilitación, cuánto de esfuerzo físico puede o no. O sea, es todo un tema. ¿La que sigue o adelante? Sí, bueno, aquí más que nada íbamos a mencionar las indicaciones para finalizar la prueba de esfuerzo. Aquí sobre todo vamos a mencionar lo que vamos a apreciar en el monitor: desplazamiento acusado de segmento ST en un paciente con sospecha de isquemia, caída en la presión arterial sistólica de mayor a 10 miligramos de mercurio, a pesar de un aumento en la carga de trabajo. Aumento del dolor torácico, síntomas cardinales como la fatiga, disnea, sibilancias, calambres en las piernas o claudicación, arritmias que no son taquicardia ventricular sostenida, lo que incluye ectopia multifocal, tripletes ventriculares, taquicardia supraventricular, respuesta hipertensiva exagerada y indicaciones relativas. Tenemos elevación del segmento ST en derivaciones sin onda Q, descenso en la presión arterial sistólica a pesar del aumento en la carga de trabajo, angina moderada o grave. Aquí, como pueden ver, lo de la angina moderada o grave va a ser en ambas. O sea, indicaciones relativas, hacemos referencia a que el paciente sí está, lo que decía el doctor, el paciente puede decir, no, pues yo puedo seguir con la prueba, pero tú estás viendo otra cosa en el monitor. Síntomas en el sistema nervioso central como ataxia, mareo, lipotimia incluso, signos de perfusión deficiente, que esto pues ya es muy raro, ¿no? Que el paciente en una prueba de esfuerzo se ponga Ahora, la prueba de esfuerzo, la intención de la prueba de esfuerzo es llegar a tal esfuerzo, a tal frecuencia cardíaca, a tal consumo metabólico, que crucemos el umbral, ¿verdad? Que decimos el umbral anaeróbico, que hay un cierto punto donde tiene que haber permeabilidad absoluta de las coronarias y el músculo cardíaco debe estar sano para suplir la demanda, ¿verdad? A la que estás. Entonces, la intención, aunque se escucha así como raro, la intención es provocar dolor, o sea, la intención es realmente, si tiene angina, desencadenarla, ¿verdad? O sea, realmente es lo que queremos. Si el paciente tiene factores de riesgo, se queja de dolor, pero es atípico, entonces vas viendo, o sea, lo que quiero es desenmascarar ese dolor, desenmascarar esos cambios electrocardiográficos, o sea, que los presente no significa que estuvo mal hecho, que estuvo mal que los hubiera hecho, no, o sea, es nada más significa que salió positiva la prueba. Puede ser positiva clínicamente cuando el paciente presentó dolor, hasta la fase 2 o fase 3 de algún protocolo que tiene dolor típico de angina, ya fue clínicamente positiva, es clínicamente positiva para isquemia, o eléctricamente positiva para isquemia, si empezó a presentar extrasístoles o cambios en el ST, pero esa es la intención, desenmascarar esto. Pero por eso tiene que estar otra vez un médico ahí vigilado. De hecho, debes de tener un carrito de paro al lado, ¿verdad? En caso de que el paciente presente alguna inestabilidad. Así estoy yendo al extremo, pero es para hacerlo con seguridad, porque estos son pacientes, pues no están canalizados, o a veces sí están canalizados, pero entras ahí en un tema de seguridad del paciente, ¿verdad? Cuando le vas a hacer estas pruebas. Si le haces a un paciente sano, la probabilidad es de que no vayan, o sea, no va a pasar nada. Pero estas son sí hay que estar pendientes, ¿verdad? Si pasa, eso es lo que estábamos usando, ya decimos que es positiva, ¿verdad? Sí, en caso de que estemos haciendo como parte del protocolo diagnóstico de cardiopatía isquémica, no como para ver capacidad funcional o salud cardiovascular a futuro de un paciente sano.
¿Qué más? Bueno, tenemos también otras indicaciones relativas a taquicardia ventricular sostenida u otra arritmia que interfieren en el mantenimiento normal del gasto cardíaco durante el ejercicio, dificultades de monitorización del electro y pues obviamente a petición del paciente. Es importante recalcar lo que el doctor mencionó. Obviamente, como vamos a querer desenmascarar la patología que el paciente presente, para eso se le hace la prueba de esfuerzo, es una prueba pronóstica, diagnóstica hasta cierto punto, porque pues se tiene que complementar, ¿no? Tiene las dos utilidades, hay utilidades diagnósticas y utilidades pronósticas. Entonces, por lo general los pacientes que pues no tengan nada, que estén clínicamente sanos, normales, pues la prueba va a transcurrir. Sin embargo, por ejemplo, también es importante decir que en algunos deportistas, bueno, en general los deportistas, esta prueba es vital, ¿no? Para cualquier deportista de alto rendimiento, y muchas veces a la hora de hacerse el deportista pues está como sin nada. Sin embargo, las indicaciones que ya mencionamos ahorita, está sintomático, sin embargo el doctor por aquí está viendo que hay un desplazamiento acusado del ST, pues se tiene que parar la prueba por indicación, porque está por escrito, pues son estas indicaciones. Siguiente, por favor. Y bueno, esto es más que nada los aspectos técnicos, monitorización del paciente durante la prueba de esfuerzo. Durante el periodo de ejercicio, lo que ya decíamos, el electro de derivaciones durante el último minuto de cada fase, o al menos cada 3 minutos. Vamos a monitorizar la presión arterial durante el último minuto de cada fase, o al menos cada 3 minutos igual. Presión arterial durante el último minuto o cada 3. Escalas de valoración aquí se repitió. Escalas de valoración de síntomas según lo apropiado para indicación de la prueba y el protocolo de laboratorio. Los síntomas hay que estarlos monitorando muy constantemente, preguntándole si se siente bien, si no se siente bien. Normalmente si esa es su fatiga o si no lo es. Durante el periodo de recuperación hay que monitorizar durante de 1 a 6 minutos después del ejercicio en sedestación o en posición supina, hasta que se alcancen valores casi basales de frecuencia cardíaca. Una recuperación normal, por decirlo de alguna manera, la presión arterial, el electro y medidas de síntomas. En el periodo de recuperación puede incluirse un tiempo de enfriamiento activo, que es en particular después de altos niveles de ejercicio. Esto ya entra no en cualquier persona, sino en una persona que tiene capacidades físicas pues elevadas, un deportista, por ejemplo, para reducir el mínimo los efectos de hipotensión después del ejercicio de reserva venosa en las extremidades inferiores. Hay que monitorizar también durante el periodo de recuperación el electro cada minuto, la frecuencia cardíaca y presión arterial inmediata después del ejercicio, después de cada 1 o 2 minutos posterior, hasta alcanzar medidas de recuperación basales. Todo esto, todas las monitorizaciones que se van a realizar post prueba van a ser buscando la recuperación basal. El periodo de recuperación es como lo dices, o sea, ya que el paciente terminó la prueba de esfuerzo, hay que acostarlo y ahí empieza el periodo de recuperación. Es sumamente importante. Se queda monitorizado, hay que esperar a que baje la frecuencia cardíaca, que baje la presión arterial, que el paciente se recupere. Y seguir vigilando. Hay muchos eventos que se presentan durante este periodo. Es un periodo muy sensible y también habla mucho también de las cuestiones pronósticas y salud del sistema cardiovascular. O sea, entre más rápido te recuperes, significa que estás más sano y viceversa. ¿Qué más de prueba de esfuerzo? ¿Hay algo más? Sí, siguiente, por favor. Ok, entonces yo les voy a hablar un poquito sobre el protocolo de las pruebas de esfuerzo. Aquí es muy importante que el médico tenga un buen criterio, porque va a depender, tiene que seleccionar una prueba específica para diferentes tipos de pacientes. Entonces depende mucho, o debe elegirse de acuerdo con la capacidad funcional estimada del paciente según su edad,
la forma física, según sus antecedentes médicos y alguna enfermedad subyacente. Para elegir la modalidad de este tipo de pruebas, en primer lugar, la elección se hace de acuerdo con la característica de la prueba. Si es una prueba exclusivamente clínica, en busca de alguna confirmación o sospecha patológica, o si es una prueba funcional, que le pretende una valoración funcional del entrenamiento deportivo. En segundo lugar, se elige el protocolo según se trate de un niño, un adulto, un anciano o un discapacitado. Y en tercer lugar, hay que decidir si se hace una prueba con análisis de gases respiratorios, o sea, una prueba directa donde se esté midiendo directamente el dióxido de carbono exhalado o el oxígeno utilizado, o bien si dicho análisis es de forma indirecta. Existen varios protocolos de pruebas. Siguiente, por favor. Estas pruebas de esfuerzo pueden ser submáximas o máximas en relación con el esfuerzo del paciente. A submáxima nos referimos a que vamos a llevar al paciente hasta una frecuencia cardíaca máxima. O sea, por ejemplo, cuando el paciente llega a 120 latidos por minuto, ya vamos a parar la prueba de esfuerzo. Y esta prueba submáxima se le aplica a pacientes poco después de un infarto al miocardio o antes de recibir el alta en el hospital. Entonces tenemos como dos aparatos a utilizar. Tenemos la cinta continua y el aparato ergométrico. En la cinta continua se proporciona una forma más habitual de esfuerzo fisiológico, por ejemplo, al caminar, en la que es más probable que se alcance un mayor consumo de oxígeno y una frecuencia cardíaca máxima que en la bicicleta estática. O sea, es como más natural el esfuerzo. Es el más fisiológico. El ejercicio, la banda es el más fisiológico. Entonces, pero también podemos utilizar la ergometría. Otro tipo de estudios, otro tipo de prueba de esfuerzo es la ergometría con bicicleta para brazos. Esta se aplica principalmente, o es un método alternativo, para pacientes que no pueden hacer ejercicio con las piernas, que tienen alguna discapacidad o algo así, pero necesitamos el diagnóstico. También está la prueba de 6 minutos caminando, que esta prácticamente casi no se usa, pero esta se trata de simplemente decirle al paciente que camine durante 6 minutos, así ya sin algún tipo de aparato. Y la distancia recorrida es el principal resultado de esta prueba de 6 minutos. ¿Qué tan lejos llegó en esos 6 minutos? Y también tenemos la prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Debido a las imprecisiones que se asocia a la estimación del consumo de oxígeno, el valor MET, que es como lo que consume normalmente el paciente de oxígeno, a partir de la tasa de trabajo con cinta continua o cicloergómetro, muchos laboratorios realizan la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, que usa el análisis del intercambio gaseoso ventilatorio durante el ejercicio para ofrecer una medida más fiable y reproducible de dióxido de carbono. De oxígeno, perdón. No, sí, dióxido de carbono. Hacen lo correcto. Miden el CO2 expirado ahí con esos sistemas y calculan gastos. Así es. Adelante. Y como lo mencioné al principio, puede ser de manera directa o ya indirecta. Entonces, los tres principales, hay tres principales protocolos para que se efectúan en la cinta continua, que son los de Naughton, de Bruce y Bruce modificado. A continuación les voy a explicar más o menos cada uno de ellos. Está el protocolo de Bruce. Este consta de 5 etapas y cada etapa tiene una duración de 3 minutos. La primera etapa tiene una velocidad de 1,7 a 2,7 kilómetros por hora y lleva una inclinación del 10%. Así progresivamente hasta llegar a la etapa 5, 3 minutos. Puedes llegar, bien los dijiste, son los que más se usan, Bruce modificado y Naughton. Pero así están ya diseñados, o sea, esto ya no cambia, ¿verdad? En cualquier parte del mundo, estos son los protocolos, estos es en banda,
Eso dura en cada fase, pero sí, o sea, va subiendo la velocidad y la inclinación de la prueba y la inclinación de la banda. Entonces tú le vas diciendo al paciente, generalmente para la fase 3 o 4, el paciente ya llegó a su frecuencia cardíaca máxima esperada para su edad, ¿verdad? Que es la que utilizamos normalmente para decir, hasta ahí, ese es ya el umbral. Arriba de eso puede seguir, pero abajo de eso fue una prueba submáxima, ¿verdad? O sea, arriba de esa frecuencia cardíaca máxima. Pero el paciente a veces se cansa, ¿verdad? A la fase 2, a la fase 3, entonces no es forzoso que tengas que cumplir las 5 fases, ¿verdad? Igual a la fase 2, 3 ya llegas a la frecuencia, o ya tuvo dolor, o algo pasó en el ST, o en los electros, en la presión. Entonces, pero sí hay el sano, el paciente sano, así el promedio, ustedes o nosotros, yo, haríamos como la fase 4 sin problema, ¿no? O sea, si tienes una buena condición física regular, hasta la 4 sin problema, 5, 6 ya es para deportistas, 7, pero los mortales hacemos hasta la fase 4, 3, 4, este es el protocolo más estudiado o el más difundido. Adelante. Ajá, exacto, ya estos valores como tal ya están establecidos y ya debemos de seguir el protocolo. Es muy importante ver los METs, los equivalentes metabólicos consumidos, porque eso nos habla de cuánto realmente te está costando realizar este esfuerzo, cuánto le está costando a tu organismo, a tu sistema cardiovascular. Imagínense que esto es como el dinero, o sea, yo les decía los previos, los METs son como el sistema monetario del organismo, ¿verdad? O sea, ese sistema energético, como con el dinero. Entonces, ¿qué tanto te cuesta, qué tantos METs te cuesta desencadenar síntomas o cumplir 6 minutos de ejercicio? O sea, hay pacientes, puede ser máxima por consumo, máxima por frecuencia. Hay pacientes que llegan primero a su consumo y esto lo saca la máquina, pues, o sea, con ciertos, no necesitas medir gases ni necesitas medir contenidos de oxígeno ni CO2 en sangre. Esto lo mides con velocidades, esfuerzos y algunos otros parámetros, lo hace la máquina. Ajá, entonces este sería el protocolo de Bruce. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos un protocolo de Bruce modificado que es como consta de mayor etapas y donde va incrementando, donde tiene menor diferencia entre cada etapa. O sea, es como poco a poquito. Sí, esa es la diferencia, o sea, ese es el cambio, ¿verdad? Un poquito más escalonado, menos brusco los cambios de una fase a otra, etapa a otra. Ajá, exacto. Y el siguiente, por favor. El siguiente, por favor. Y el protocolo de Naughton, que es el que más etapas tiene, y es lo mismo igual, con valores ya establecidos. Siguiente, por favor. Hasta aquí vamos a quedar. Medicina nuclear, mañana hablamos para ya terminar, ahorita ya tengo que ir, pero mañana terminamos esto de medicina nuclear. Son algunas diapositivas, me imagino, porque sí hay que saber algunos temas así de lo que es un radiotrasador, medicina nuclear, cuándo, cómo, las imágenes, qué significan. Se usa mucho, o sea, la verdad es de que sí, se usa mucho para el diagnóstico de cardiología nuclear, incluso es una como subespecialidad. Pero entonces hasta aquí vamos a dejar y ya mañana continuamos. Empezamos con eso y terminamos. Tengo una pregunta. Sí, dígame. Esta última parte sobre los protocolos menciona que ya son pues valores establecidos. ¿Es diferente el que usemos o lo vamos a adecuar más que nada al paciente? ¿O hay uno mejor que el otro? No, es uno de estos. O sea, al paciente que tú crees que según sus condiciones de estado físico, paciente fuera de condición, con algo de sobrepeso, hipertenso, fumador, no le vas a poner, quizá le hagas un Bruce modificado, ¿verdad? O al paciente muy mayor de 60, 70 años que estuvo hospitalizado hace 2-3 meses por neumonía, por COVID, le haces un protocolo Naughton, ¿verdad? Y ahí vas viendo. Pero sí, o sea, no es como tan artesanal de que le vas a ir moviendo tú. O sea, no, sí hay algunos protocolos, los rehabilitadores deben de conocer eso, los rehabilitadores físicos, los fisiatras que hacen medicina de rehabilitación o los cardiólogos de rehabilitación han de conocer más protocolos, pero en términos generales es Bruce modificado o Naughton y tú tienes que más o menos escoger, claro, o sea, le puedes suspenderla cuando tú lo consideres, pero sí.
están ya establecidos. Sí. Ok, gracias. ¿Alguien más pregunta de esto? Si no, ya para dejar aquí, pero sí, si tienen preguntas de pruebas de esfuerzo, adelante. Yo estaba revisando mi presentación, es casi lo mismo. Las cuestiones de cómo interpretar un trazo así de los electros durante las pruebas de esfuerzo, eso es de cardiología. O sea, por ejemplo, cuando es un ST esperado, porque el ST pues cambia conforme cambia la frecuencia cardíaca y conforme está el esfuerzo. Ahí les comparto, estos son básicamente la interpretación que les podemos dar a diferentes comportamientos del ST. O sea, no todos los descensos del ST son patológicos, ¿verdad? Algunos son esperados, usamos a veces algunos índices, ¿verdad? Algunas integrales del índice de movilidad del ST para darles interpretación, ¿verdad? Y en qué etapa empezamos a ver esto, ¿verdad? O sea, hay descensos de ST que ya veíamos que son horizontales, que esos sí son los más anormales, o hay descensos esperados que son, bueno, estos son anormales, son los clásicos, pero son patológicos. Pues a lo que voy es de que no se tienen que aprender estas morfologías naturalmente, además para que sepan que el ST, por ejemplo, estos dos son como los más representativos. O sea, este infradesnivel del ST de carácter ascendente es normal con el ejercicio. O sea, si un paciente que llega a presentar esto, infradesnivel, claro, si pasa de ciertos milivoltos, si se pasa de cierto umbral, el corte es 2 milímetros, me parece, 1.8 o 2, y si se prolonga ciertos milisegundos, eso ya es anormal, pero mientras tenga una morfología, no se pase de estas líneas, que sean menos, aquí está 80 milisegundos. Si dura más de 80 milisegundos el infradesnivel del ST, eso ya nosotros lo consideramos patológico, pero ya son cosas muy finas, pues, de interpretación del segmento ST en el esfuerzo, pero podemos ver muchas morfologías. Aquí está, esta imagen no se ve bien la resolución, pero es del Brownwell, también lo tomé. O sea, este es un paciente normal, reposo, ejercicio. Ciertas comportamientos del ST que pueden ser normales. Esto no, por ejemplo, aquí cambió la amplitud, aquí ya es un superdesnivel, aquí está muy horizontal, dura más de 80 milisegundos. En fin, hay que estudiar este tema para saber qué es anormal, cuándo es positivo y cuándo no. Eso era lo único de medicina nuclear. Creo que comentaron lo mismo. Entonces, digo, de pruebas. Sí, dígame. Disculpe, yo tengo una duda, pero es más que nada respecto a su tarea de electrocardiogramas. Sí, no, esa no es tarea, es nada más para que estén en la tarea. Ya fue esto, o sea, esta fue la parte de participación. Lo subí en parte de tareas, pero era para que ustedes estén viendo el ritmo, frecuencia, eje. Hay que sacárselos a esos para que estén haciendo el ejercicio para los del examen. O sea, no son esos los del examen, pero así van a venir. Nada más les voy a preguntar ritmo, frecuencia, eje, es para eso. Pero no cuenta como que me los tienen que enviar. La participación es esta, la de las clases. Bueno, es que, disculpe, de todas maneras tengo una duda porque los estaba resolviendo, pero no sé si esté bien en algunas cosas. Lo que pasa es que hubo uno de los electrocardiogramas que en teoría, contaba con todos los aspectos de un ritmo sinusal. O sea, por ejemplo, la onda P positiva en D1, D2, que precedía al QRS, negativo en ABR, pero tenía como una doble onda P. Entonces, supongo que en ese sentido ya no cuenta como sinusal. Ya sé cuál dices. Esa onda P, sí es una onda P, nada más que es una onda P bimodal, sí es sinusal, pero la onda P está prolongada en su duración, y cuando veíamos la onda P, que puede haber anormalidades en la onda P, que se ven como dos montañitas, es por una situación, ¿verdad? Ahí es una onda P mitral, pero es un ritmo sinusal. Lo que pasa es que esa segunda onda P es la misma onda P, nada más que es la morfología que adopta la onda P, porque ahí hay un problema. Por ejemplo, eso no se los preguntaría en el electro, pero lo que quiero que vean ahí es la duración. Sí es una onda P, nada más que dura más. Es una onda P bimodal, anormal. Hay que sugiere anormalidad auricular, pero sí es onda P porque, como tú dices, cumplía todos los otros requisitos. Nada más que la morfología es esa, ¿no? Mala. Y disculpe, doctor, había otra que también tenía como dos, parecía que tenía dos isodifásicas, solamente que una aparentaba ser como que más grande que la otra.
pero incluso me puse a contar los cuadritos y todo, y pues aparentemente, o sea, sí tenía lo mismo de ambos lados, solo que uno era más grande. En ese caso, ¿qué se podría hacer? O sea, si tengo dos ondas isodifásicas, por así decirlo, ¿cuál voy a usar? ¿La que está más ampliada o puede ser la que está más pequeña? Usas la más pequeña. De términos generales siempre usamos la más pequeña, pero esa es muy buena pregunta. Cuando hay dos o más isodifásicas, dos o más QRS isodifásicas por ahí, ABL de 1, AB3, quién sabe, de 3, a ver, usan la más pequeña, la más pequeña. De las isodifásicas, la más pequeña. O sea, sí hay múltiples, es raro, pero creo que sí había un eléctrico, creo que sí me acuerdo cuál dices. Por eso hay que corroborarlo con el D1ABF, ¿verdad? O sea, hay que corroborar tus dos métodos, no quedarte nada más con el de isodifásica, siempre te da seguridad para saber que estás en lo correcto, ¿verdad? Ya si son discordantes, ya tú dices, o estás sacando mal del paralelograma, o porque generalmente el de D1ABF, aunque sepas dónde están los cuadrantes, ese no te puedes equivocar tanto, ¿verdad? Entonces, siempre sacan los dos para ver si deben de coincidir, pero si no coinciden, lo más probable es que el método de la isodifásica no les ayudó porque hay múltiples isodifásicas o tomaron una que no era. Ok, gracias, doctor. Ya no me acuerdo si había otra, la verdad, pero sí, esas dos son las que tenía en mente, pero gracias. La verdad es de que son electros anormales, la mayoría, o sea, sí son electros patológicos, pero son cuestiones muy sutiles, ¿verdad? O sea, o que son muy evidentes, y no les estoy pidiendo que me digan diagnóstico electrocardiográfico, les digo, o sea, revísenlos, pero nada más buscando ritmo, frecuencia, eje, para que se acostumbren, porque si lo practican sobre un electro normal, de los que están en las redes o los que están en las fotos, no sé, igual y no se graba tanto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, esa onda P es una onda P mitral, pero es sinusal. Entonces es para eso, para repasen eso, porque sí vienen algunos electros en el examen. Y ya mañana terminamos estos temas, yo creo que nos alcanzamos bien. Medicina nuclear, y ya el que queda es queda el tema de cateterismo cardíaco, ¿no? Y electrofisiología. Estudio electrofisiológico, sí. Perfecto. Mañana acabamos. No sé si hay más preguntas de esto, de lo que sea. Gracias, doctor. Sale, bueno, entonces nos vemos mañana igual, así en la mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Bye. Gracias, doctor. Gracias, doctor.